poco artificial, porque realmente no hay una otra comparativa, ya que no están publicados. Y en este caso, bueno, pues he utilizado, digamos, material de la obra de Griselda para demostrar todo lo contrario, ¿no? Bueno, comienza vamos, el resumen solamente es un poco introductorio de lo que va a aparecer aquí en la obra. Quizás a lo mejor esto pues está mal, porque esto parece más un artículo, no sé si realmente lo está, se pediría así o no, pero bueno, ustedes ya me dirán. Y empiezo introduciendo a la mujer en el papel de la humanidad, desde la época antigua griega hasta prácticamente abarca todo lo que es, hasta unos pequeños detalles, hasta combinándolo con algo de opiniones del siglo XX, hasta la Revolución Francesa, y prácticamente ahí, bueno, con la Revolución Francesa la mujer sale de las calles y, bueno, pues entra un poco ya en la vida pública y social, ¿no? Posteriormente salto a México. Esto sí es un poco tema histórico, desde cuando nace un poco pues el crear la protección de la mujer, que empieza un poco por ahí, desde 1904. Luego pues se promulga el divorcio, bueno, temas que están en la Constitución mexicana, que bueno, pues voy un poco deprisa, pero me la salto, ¿no? Un poco de ese lado. El primer Congreso Nacional Feminista en la Ciudad de México, en 1923. Bueno, luego, bueno, pues hay un proceso electoral durante 1954 y, bueno, donde hay diferentes mujeres que se presentan a los municipios, donde ganan, tanto en Guanajuato como... Esto es una parte histórica, donde realmente ganan, pero no les otorgan el curul, sino que queda vacante, supongo que entraría el suplente, ¿no? Es decir, la ley no les permite presentarse, pero no les legalmente la ley no les permitió ocupar esos puestos, ¿no? Es una cosa, pues, anecdótica porque, bueno, es real, ¿no? Entonces, bueno, va un poco por ahí, ¿no? Y a partir de Miguel Alemán, bueno, pues se le permite ya que la mujer entre en el municipio como alcaldesa o regidora, y a partir de Cortines, bueno, de 1953, bueno, pues ya la iniciativa del derecho a la mujer y todas estas cosas. Bueno, entonces prácticamente empieza por ahí. Bien, esta es la parte, digamos, histórica que tiene que ver con la mujer, ¿no? Sobre todo en la parte de México. Y ahora entramos con Griselda Álvarez. Ella un poco habla del empoderamiento de la mujer. Ella reconoció que el feminismo era racional, sostuvo que las mujeres eran potencialmente iguales a los hombres y trabajó para que fueran conscientes de su ser, ¿no? Y entonces hay un soneto a la mujer que, bueno, pues preferí, bueno, reproducir, donde, bueno, pues perfectamente hay uno que lo pueda leer. Bueno, pues realmente se ve que, bueno, pues hay un respeto directamente al hombre, ¿no? Luego, pues, desde 1929, bueno, pues Griselda está marcada un poco por el tema entre el hombre y la mujer. Ella le tocó, históricamente, bueno, pues le tocó irse a un orfanato y, bueno, pues es lo típico, ¿no? Que en la parte de la iglesia donde está el beaterio, bueno, lo que es la parte del altar y toda esta parte, bueno, pues la mujer ahí no podía pisarlo ni para dar la comunión, ¿no? O sea, realmente apoyar al sacerdote. Y, bueno, pues ahí empiezan los problemas para Griselda de, bueno, ¿por qué mis compañeros hombres sí y yo no, ¿no? Entonces, ahí empieza realmente sus digamos, cabildeos, de alguna manera, entrar en sus pensamientos, vamos, cabildeo, ¿no? Entrar en sus pensamientos sobre la importancia de, bueno, pues la igualdad entre el hombre y la mujer. Bueno. Es una parte, bueno, que cuenta ella dentro de su autobiografía, ¿no? Entonces, bueno, luego entro, digamos, en el desarrollo de, bueno, de todo un poco lo que ella hizo cuando fue de alguna manera política, pero dentro, digamos que en su política no hizo cuestiones políticas y sociales, más no se dice que no escribió nada. Escribió algunos poemas, pero nada que ver con el tema de la mujer y del hombre. Y, bueno, pues para Griselda, a partir de 1953, comienza ya con los conceptos de género, ¿no? Que, bueno, luego sí hay muchas obras de ella,
como erótica o como, bueno, pues principalmente, ¿no? Pues que, bueno, trabaja ya el tema de la mujer, ¿no? De la mujer y del hombre, ¿no? Bueno, aquí los conceptos de género empiezan a estar muy claros para ella y, bueno, pues comienza a partir de este año, los mediados de los 50 hasta finales del siglo XX, pues a dictar conferencias en el extranjero por el movimiento femenino, movimiento literario femenino y, bueno, pues presenta algunas de las sus conferencias. Estas están sacadas de sus manuscritos, no están fechadas y algunas ya aparecen ya fechadas, ¿no? Bueno, también está el documento completo, ¿no? Pero bueno, aquí no es para reproducirlo. Siguiendo con la lucha de la mujer para obtener la calidad ciudadana, pues, bueno, se explica un poco aquí el tema del feminismo y del machismo según el punto de vista de Griselda. Y, bueno, pues en 1976, pues esta reproduce completamente la epístola, escribe una epístola en contra de la de Melchor Ocampo. La he escuchado aquí en Colima, por ejemplo, en el estado de Colima sé que hay gente que la ha utilizado. Para mí es algo anecdótico. Supongo que los que se han casado por el civil, pues, bueno, todos los que se han casado tienen que pasar por el civil, pues, bueno, pues se la han soltado, ¿no? La de Melchor Ocampo y, bueno, pues ya saben, si leen una y la otra, bueno, pues esta es bastante equitativa, ¿no? Realmente comienza a vivir una cosa muy equitativa y lo otro, bueno, pues a mi parecer me parece muy machista, pero bueno, esa es mi opinión personal, ¿no? Pero bueno, volviendo a lo que corresponde del artículo, ¿no? Del capítulo. En 1970 gana, bueno, algún premio Juan Inés de la Cruz, presenta una obra de tipo presente que tiene que ver en parte también con el tema masculinidad y feminidad. Y, bueno, pues durante el periodo que es ella senadora, pues, bueno, pues predica con el ejemplo y, bueno, pues hay ciertas leyes en favor de educación de la mujer. Luego, cuando es gobernadora, pasa lo mismo. Bueno, aquí se va redactando un poco todo el proceso que fue haciendo y que hizo durante la gobernación en Colima. Y, bueno, pues bueno, llega un desarrollo un poco de todo lo que prácticamente fue realizando, ¿no? Y llegamos hasta casi a 1994, donde el político Diego Fernández Ceballos tiene una desafortunada expresión durante una campaña que hay creo que es en Veracruz, me parece, y entonces critica a las mujeres, ¿no? Una especie de llaman mujerío. Y entonces Griselda, que precisamente se refería a ella, ¿no? Entonces Griselda, bueno, pues le contesta, digamos que se calla en algún momento y entonces saca una obra suya, ¿no? Y entonces en una de la obra suya pues saca y uno de los poemas más representativos es el viejerío, ¿no? Entonces le contesta con el viejerío a Diego Fernández Ceballos en el sentido de que, bueno, pues la mujer también tiene cabida en la política, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí está un poco la que de alguna manera es el resultado, ¿no? Del poema, ¿no? Así que, como ven, la poesía y la política, pues, desgraciadamente, pues en Griselda está tocado, aunque Griselda nunca quiso saber mucho de la política, pero bueno, pues casi le tocó caer ahí, ¿no? Luego hay un proceso de, bueno, la creación del Instituto Griselda Álvarez en favor de la lucha de la mujer y prácticamente, bueno, pues aquí termino, no sé, ahora... Bueno, ya termino con esta parte y ya, bueno, lo demás es un tema bibliográfico de la obra de Griselda, que ya es más, pues, relativamente rápido, donde, bueno, pues sí se destacan más las obras, bueno, su tesis de licenciatura y que trabajó con Borges, la obra de Borges y, bueno, y prácticamente su obra, digamos, publicable, ¿no? Que nosotros podemos conocer directamente sobre, que podemos acceder a ella, bueno, si es que aún en las bibliotecas existen ejemplares o no, porque algunos están ya casi pues desconocidos, ¿no? Porque, bueno, por ahí están todos en PDF, por ahí. Y prácticamente es un poco esta parte de la que yo quería un poco presentar, ¿no? Así rápida, ¿no? Pero bueno, luego he visto en el documento que se subió al Drive, bueno, pues que alguien la pasó a Word y entonces pues saltaban ahí unos
unas erratas que yo no las había visto, ¿no? Y entonces, bueno, pues he ido cambiando este texto que les he presentado aquí en función de esas erratas, ¿no? Que por ahí estaban. Y bueno, pues sí he jugado un poco con la política y con la sociedad, pero bueno, hay más documentación donde se podría quitar alguna cosa y poner otra más, digamos, significativo que tenga que ver con el tema de la mujer. Hay varios poemas, ¿no? Que podemos marcar, ¿no? O sea, más poemas que podría poner y quitar otras cosas. Lo digo por el espacio y por el tiempo, ¿no? Bueno, por el espacio que tiene el texto, porque aquí son 5.300 palabras, entonces pues casi estaría completo. No sé, por eso lo he puesto como borrador, como una idea, ¿no? Entonces lo dejo a la distinción aquí de los colegas para que me digan, no sé, preguntas, dudas y bueno, pues primero les invito a que lo lean porque no sé, no sabía si contarles mucho más de esta parte, ¿no? No me quería meter en la política del todo, pero sí va de la mano porque en la parte donde a ver, sé que Griselda pertenecía a grupos feministas, pero no radicales, perdón. Hay grupos feministas radicales, pero ella no se consideraba así. Entonces, en los textos lo podemos ver, ¿no? En estos textos que presenté sí lo podemos ver y hay algunos más. Podría presentar algunas otras obras donde sí demuestra que efectivamente pues, hay una combinación, igualdad entre el hombre y la mujer, bueno, con las diferencias fisiológicas que existen, pero que, bueno, que ella defiende, ¿no? Ha defendido siempre. Pero, bueno, esa es la parte que bueno, pues últimamente ha sido agarrar a Griselda como la política que, bueno, pues lo ha sido, pero también ha sido la feminista radical, ¿no? Y creo que es un error porque, bueno, es bastante demostrable. Hay documentos manuscritos que podría poner y hay acceso a él, pero, bueno, pues considero como anecdótico, pero no, qué mejor defenderlo con la literatura para ver que realmente no es esa feminista radical, sino que hay un reconocimiento igualitario entre el hombre y la mujer. Bueno, eso más o menos era la idea, ¿no? Bueno, lo dejo ahora sí con... Bueno, a ver. No sé si dejar de compartir Carmen, o... adelante. A ver. Tomo nota. Bueno, van a estar grabado entonces, pero dígame. Hola, ¿qué tal, José Manuel? A mí claro, todo esto que estás diciendo es muy interesante, pero veo que a lo mejor eso lo tendrías que comprimir un poco más para que sí tuvieras extensión como hacia su crítica, ¿no? Hacia la crítica que ella elabora. En fin, esto tú ya lo verás ahora que lo incluyas. Pero sí quisiera hacerte una pregunta. Ahora que tú ya has revisado también esta parte que sí es de la crítica literaria, ¿hay algunos conceptos que ella aplique en la crítica literaria? Es decir, esto de la equidad, bueno, hombre-mujer, ¿lo aplica o no? ¿O cuáles son los otros conceptos, si es que los hay, desde que ella va usando para ir criticando, para ir analizando y estudiando lo literario? Bueno, esa es mi pregunta. Sí hay conceptos. Dentro de la crítica literaria, pues más que crítica, porque sí hay conceptos, hay textos donde pues hay comparaciones, ¿no? Entre el hombre y la mujer. No son muchos, porque incluso pues hay un texto que se llama Erótica, que es una descripción digamos, el canon de la belleza dentro del hombre, ¿no? Pero sin entrar en lo pornográfico, porque, bueno, pues creo que fue un libro muy revolucionario en su momento. Pero, bueno, la verdad no he encontrado mucho. Me gustaría que otros autores hubiese o encontrar siempre hay mucha crítica a lo mejor al tema feminista o feminismo,
pero no tanto como este comparativo que he querido hacer entre el hombre y la mujer, porque realmente ese era el objetivo de ella, ¿no? Realmente. Siempre se ha tocado el tema feminista y lo han agarrado como, pues, el feminismo, ¿no? Según Griselda, pero no es el radical, o sea, no existe en su obra esa parte, ¿no? Y ella lo ha defendido siempre, bueno, en su momento lo defendió siempre, pero no existe, o sea... ¿Hay alguna línea en especial que tú hayas notado que ella elige ciertas obras, digamos? Ay, perdón, es que me perdí no escuché la pregunta, perdón, es que se fue la grabación, Y perdón. no te preocupes, repito, ¿hay alguna Línea. constante que tú encuentres en la crítica literaria que ella hace? Es decir, a cierto tipo de obras, ciertos autores, o alguna forma otra que podría pensar vertebre de alguna manera su crítica, o es variada? No, su temática es variada. Varía un poco, a ver, su biografía es un poco, muy extensa, ¿no? Realmente, y es variada porque, pues como trabajó en muchas facetas dentro de la literatura, tiene cuentos, tiene leyendas, principalmente destacan los sonetos, sobre todo de naturaleza o descriptivos, ¿no? En algunos momentos entra en el tema este del hombre y la mujer, o quizás por dos libros principales, el de erótica y, bueno, quizás también toca en La sombra niña, que es una de las primeras obras, pues toca el tema este de la niñez, ¿no? Y entonces cuando lo que contaba aquí del orfanato, y luego ya, bueno, hay un salto, se dedica a otras temáticas, ¿no? Temática del amor, temática de, bueno, hasta cuestiones de la cocina, ¿no? O recetas de cocina. Pero, bueno, el proceso, los ataques bueno, desde los ataques políticos que pudo tener dentro de su gobernatura, porque algunos hombres no querían que estuviera ahí, ella pues no hizo nada, ¿no? Realmente hizo lo que tenía que hacer, ¿no? No escribió nada poético. Pero fuera ya de ese periodo, sí hay ciertos ataques a la mujer, y entonces ella se defiende con, bueno, ahí pues el viejerío, que, bueno, es una obra que se llama A las barbas, ¿no? Y entonces de Griselda, y a partir de ahí, bueno, pues no, hay muchas más cosas, ¿no? La de ¿cómo se llama? La epístola de Melchor Ocampo, bueno, pues es bastante significativa, ¿no? No sé, creo que hoy ya no se lee, ¿no? Y esas cosas, pero bueno, está como anécdota, ¿no? Creo que ya está retirada, ¿no? Pero lógico. Realmente no hay sí hay más obras, ¿no? Pero son más puramente temáticas, ¿no? Como temática en general, vamos a decir, la naturaleza, los niños, la juventud, no sé, descripciones de los pueblos. ¿Y hay alguna cosa en especial que se destaque, por ejemplo, en su manera de hacer crítica? Un enfoque específico o algo así que tú pudieras notar en la crítica que ella hace, o no? Pues trabaja mucho el soneto, pero bueno, es como muchos autores la consideraban como la mejor sonetista del siglo XX, pero pues no entra en este tema porque en estos versos son versos libres, ¿no? Pero bueno, sí hay algunos, bueno, los que presenta algunos sí son sonetos, pero la temática tiene bastante. Yo diría que quizás de las temáticas más importantes, pues el maíz, pero bueno, esas son las líneas. O sea, ¿Y tú piensas realzar o retomar como cuáles vas a elegir, o desde dónde la vas a presentar? aquí la quería presentar como el tema de la mujer, ¿no? Porque ha sido muy recurrente últimamente y bueno, pues existen, a ver, lo he leído aún recientemente, incluso hay algunos diplomados donde, no quiero decir nada, pero bueno, retoman toman a la mujer y la ponen a Griselda como otras
como digamos como otras autoras, ¿no? Pero pone a Griselda como la feminista radical, ¿no? Una feminista que, bueno, pues como mujer, por supuesto que es feminista, pero siempre en los documentos y, bueno, en la literatura vamos a ver que no sé por qué no se han acercado a la literatura, porque realmente la literatura tú lo puedes leer, o cualquiera lo puede leer y se puede dar cuenta de que, pues, no es radicalismo, ¿no? Y quizás, o sea, yo creo que es uno de los errores que... Hay otros errores, pero son biográficos, ¿no? Eso no viene ahora aquí a cuento, pero sí esa parte del tema feminista. Bueno, es que yo no quería tocar el tema feminista porque, vamos, me podría meter en otro, digamos, en otro campo, ¿no? Quería buscar más el empoderamiento de la mujer. Digamos que la mujer debe alcanzar, digamos, el mismo nivel, digamos, hoy prácticamente en política lo tiene, ¿no? Y en la empresa, pero hay un tiempo que no se permitía, ¿no? Y entonces, bueno, pues de igualdad, ¿no? Igualdad laboral, igualdad política, igualdad social, vamos a decirlo así. Y bueno, pues quizás esa es la parte que quería tocar. No quería tocar el feminismo radical porque sé que me van a dar con todo y no quería tocar esa parte, ¿no? Por eso puse la parte política, pero muy cauteloso. Ok, muchas gracias, José Manuel. Doctora Alicia. Sí. Muchas gracias. Bueno, buenos días. Muy interesante el tema, muy interesante hablar de Griselda Álvarez. Aquí solamente algunas cositas. Hablabas de que algunos críticos le dan esta idea de feminista radical, ¿no? Habrá que poner ahí cuáles son esos críticos, y bueno, sea radical o no, creo que es lo de menos, ¿no? Creo que aquí también me parece que tienes un trabajo, bueno, ahorita te estaba escuchando y dices, es una biografía extensa. Claro, es extensa porque tú la has estudiado, ¿no? Porque tú te has dado a la tarea de recopilar, pero realmente se conoce poco, ¿no? Sobre ella, y me parece que ya tienes una aportación dada entre eso. Y yo creo también que deberías centrarte mucho en esto de las conferencias, porque son documentos que no tenemos acceso como sea, y que tú has tenido acceso a esas conferencias, incluso para hacer más adelante un libro, ¿no? Un libro anotado, comentado, con esas conferencias. Pero yo creo que justamente ahí, en esas conferencias, está esto que también señalaba Carmen, ¿no? Que son todos estos conceptos, y que entonces pues habrá que centrar mucho tanto la parte biográfica, que ya tienes una gran trayectoria en ella y que es muchísimo, con estas aportaciones que también tienes de las conferencias, ¿no? A mí me parece, pues, muy bueno. Muchas gracias, nada más eso. Sí, muchas gracias, doctora. Sí hay, a ver, muchas conferencias son conferencias, efectivamente, aquí están puestos, ¿no?, los títulos que tienen que ver con, bueno, fue representante de la UNESCO, ¿no?, también, y entonces, bueno, pues tiene que ver con todo lo que tenga que ver con la niñez, con la mujer, la adolescencia, el tema de género que siempre ha estado, desgraciadamente siempre ha estado de moda en todos lados, en todos los países, el tema de género y la violencia de género. Pero también, pues, bueno, ella también viajó bastante y, bueno, pues hay históricamente cosas muy significativas, ¿no? Bueno, ahora no quería alargarme más ni bien a cuento, ¿no? Pero ella, por ejemplo, estudió el tema del caso de Túnez, por ejemplo. Yo lo comento porque es bastante significativo. Es un país musulmán y principalmente, ¿no?, turístico y musulmán. Pero en el año 54, el primer presidente que llega, pues decide, eso es no lo puede leer, pero también lo leí en los documentos de Griselda, pues decide que ahora van a ser monoteístas, monoteístas ya lo son, que van a hacer que la poligamia desaparece y la mujer tiene derecho a casi todo, ¿no?
Entonces eso fue una revolución en el 54, el 56, ¿no? En el norte de África, ¿no? Y Griselda lo recoge, ¿no? Y entonces se da cuenta de que, bueno, pues se encuentra que no está sola, ¿no? Y bueno, pues efectivamente no está sola en América, pero tampoco está sola en el mundo musulmán, ¿no? Hay una revolución feminista también. Lo que pasa es que, pues son esos países que pues, la mujer no, desgraciadamente no tiene el apoyo, ¿no? Porque ya saben que la política y la religión van de la mano, ¿no? Entonces esa parte también está por ahí, ¿no? Y creo que en una de las conferencias lo comenta, ¿no? Lo hace, creo que lo hace en Argentina, pero toma ese tema, ¿no? Y bueno, pues sí hay muchas cosas que se puede hacer, se puede hablar y de escribir de Griselda, ¿no? Yo hasta el momento solo he intentado recuperar su biografía y he comparado algunos escritos con otros autores, ¿no? Con Enestrosa y bueno, otros autores por ahí, pero Rosario Castellanos también, pero bueno, ya más documental, ¿no? Pero bueno, sí, si alguien quiere trabajar con, pues está abierto las puertas, ¿no? Para que trabajar ese tema, ¿no? Sí, la verdad da para mucho, pero quise sacar este tema de la feminidad porque, pues bueno, creo que está un poco en boga y bueno, parece ser que a veces se toca mal, ¿no? El tema ese. Y lo comento porque a ella le molestaba muchísimo, o sea, eso se sabe, ¿no? Hay grabaciones incluso. Le molestaba muchísimo que la pusieran como la feminista ahí. Y bueno, pero sí, feminista sí, iba a las reuniones, pero su literatura no dice eso. Eso es lo que quiero decir, ¿no? Realmente. Gloria y Marisa. Gracias. Sí, gracias. Sí, creo que a veces resulta difícil como entender desde dónde abordarás la temática para que dialogue con las propuestas de los demás, porque de alguna forma estamos más enfocados a qué tipo de crítica literaria, de alguna manera, o la visión de la crítica literaria que tienen los autores que estamos abordando. Yo creo que desde, sí hay un punto, por supuesto, que tiene que ver con tu propuesta, la visión de la mujer, pero considero que, justo como decía Alicia, debes de capitalizar tu campo de acción, que es lo bibliográfico. Entonces, con este método que tú mismo utilizas para acercarte a la literatura, a lo mejor podrías revisar qué de Griselda abona para que ella vea la crítica en todos los sentidos, pero sobre todo la crítica literaria. No sé, como en este sentido, pues tú conoces mucho más, pero Griselda, por ejemplo, sobre quién hizo su tesis, de qué autores habló, cómo habló de ellos, desde qué métodos, desde qué plataformas teórico-críticas los abordó. Esto te ayudaría a ir afinando los aspectos que vas a tratar. Entonces, por ejemplo, cuando ella habló de Borges, cuando ella habló de Castellanos, cuando ella habló de diferentes autores, ¿cómo lo hizo? ¿Tenía presente su concepto de mujer? ¿Tenía presente este punto que a ti te interesa tratar? ¿O bien puedes tú plasmar o hablar de una especie de poética o de visión de la mujer en la obra de Griselda que nos diera idea de una crítica que se pudiera hacer desde lo bibliográfico con esta temática de la mujer, ¿no? Entonces yo creo que es interesante, pero no hay que perder de vista el diálogo que estamos planteando de todos los textos para el producto final de la investigación, ¿sí? Creo que ahí entonces sería bueno que revisaras lo que ya conoces de los textos en donde ella habló de otros escritores, qué tenía en común, por ejemplo, con Enestrosa, cómo veía Enestrosa la literatura y cómo la veía Griselda, qué tenían en común, con Rosario, porque en esta relación con otros autores puede ser que tú encuentres esos puntos que decía Carmen, esos conceptos, ¿no? Que a lo mejor rebasan más allá de la imagen de la mujer o de la concepción de la mujer. Habría que pensar
qué conceptos puedes encontrar o rescatar de Griselda en cuanto a lo que es la literatura, en cuanto a lo que es la crítica literaria, ¿no? Dentro de todo lo que tú ya tienes y que has estudiado en todas estas rutas críticas de este método que manejas. ¿Sale? Sí, muchas gracias, doctora. Marisa. Listo. Son asuntos como muy concretos y que son como más que nada sobre la redacción, pero que sí me parecen relevantes. Que en la parte, creo que se repite un poco en el documento esta frase de no pueden por ser mujer. Entonces, se entiende perfectamente que se refiere a un contexto, ¿no? Que imposibilitaba ciertas condiciones de la equidad en esa época, pero al ser repetitivo, pues también es un poco ambiguo, ¿no? Porque pues sabemos que no es porque hayan sido mujeres el que no se haya puesto, sino por esta cuestión. Entonces, es más que nada como una cuestión de la redacción. Y es que ya tenía el documento abierto y se me fue. Y también, por ejemplo, en la introducción al principio dice que la mujer ha jugado un papel muy importante en la vida de los hombres, ¿no? Y pues creo que esto podría modificarse también en la redacción para que, pues no es relevante, ¿no? Que la mujer haya jugado un papel importante en la vida de los hombres, porque pues se trata de la sociedad en general, no del beneficio que los hombres, que son como detallitos muy sencillos de la redacción, pero que creo que sí hay que atenderlos un poco. Y nada más era eso, como esta cuestión de la redacción. También, por ejemplo, hay una cita es en la página 6, en la epístola de matrimonio, creo que podría cortarse un poco, ¿no? Porque es casi una cuartilla la que se está citando. Y solamente era eso, como estos pequeños detallitos de la redacción y la cita extensa. Eso podría comentar. Muy amable, muchas gracias, doctora. Muchas gracias, Marisa y José Manuel. Vamos a apresurar el asunto porque no nos va a dar tiempo de terminar. Entonces, si podemos ir siendo más breves. Luis Miguel, por favor. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Claro que sí, vamos entonces con a apurar la brevedad. No voy a compartir nada más aquí el documento que tengo yo de Emilio Uranga. Un poquito el contexto de la razón por la cual escogí a Emilio Uranga para este monográfico es que es una persona, es un pensador, es un filósofo, como filósofo del medio siglo mexicano, es una persona que aporta bastante, pero es particular que una de las, o varias de las aportaciones que hace o de las explicitaciones de su aparato filosófico, lo hace a través de análisis literario, como este en particular de José de López Velarde, y entre otras cosas también lo hace Ramón López Velarde, le dije José, lo hace con Ramón López Velarde, pero también lo hace discutiendo a través de la literatura de algunos autores más que todavía estoy pensando cómo incluirlos en este ensayo, ¿no? Responde a conferencias de José Alvarado, responde a conferencias de Juan José Arreola, habla un poco sobre la obra de Usigli, de manera que tiene algunas instancias bastante interesantes que cruzan con el análisis literario estrictamente. Ahora, sí se ve bien el proyectado, ¿verdad? El resumen del ensayo. Sí. Perfecto, gracias. Sí. Bien, entonces ahora en el resumen del ensayo, para apuntalar lo que me parece que es lo más destacado de su aparato filosófico, que tiene implicaciones en el análisis textual y en estos
elementos transculturales y de formaciones que estamos discutiendo, a mí me interesaban las ideas de accidentalidad, primero porque se opone a una idea de lo que él llama la tendencia más común de las filosofías occidentales, al menos hasta el punto en que él está discutiendo en 1952 en Europa, ¿no? Que son ideas de sustancialidad que desarrolla un poquito en su análisis del ser del mexicano, ¿no? Otra de las características que me interesaba era la idea de zozobra. Ahora, esta idea para mí fue una especie de gran encuentro cuando fue Bailo en una conferencia de una de las partes que citó al final, el filósofo Carlos Alberto Sánchez de la Universidad de California, la manera en que él utilizaba el concepto de zozobra de Emilio Uranga como una posibilidad de este estado, este ser en medio de las comunidades latinas en el sur de Estados Unidos, ¿no? Me parecía muy productivo y es una lectura de la que yo abrevo un poco, ¿no? En esto que estamos, ¿no? Entonces la zozobra como esta forma de oscilación pendular entre dos o más, como lo explicita después, campos posibles de definición de la identidad, ¿no? Y finalmente, cuando Uranga aborda la obra de López Velarde, se ve un poquito las implicaciones sociales y políticas de lo que puede tener este aparato, ¿no? Que ya empieza con la crítica de la identidad nacional, pero parte un poquillo más allá, ¿no? Entonces me interesaba ver esto en Uranga. Voy a pasar muy rápido, claro, aquí les puse una nota porque como esto es un trabajo todavía en proceso, hay algunas referencias que necesito confirmar, hay algún material que tenía en Estados Unidos pero que no pude traer conmigo, etcétera, ¿no? Bien, entonces rápidamente voy a pasar al contexto en el que se desarrolla Uranga. Quizás lo más importante de este contexto es que se encuentra en un momento de grandes discusiones acerca de lo nacional en México, unas discusiones que se prolongan más o menos desde los 30 y que llegan hasta los 50 y un poquito adelante, de los cuales, digamos, el producto más conocido es El laberinto de la soledad, de Octavio Paz, de 1950, a quien él dedica, por cierto, el análisis del ser del mexicano, publicado 2 años después, en 52, ¿no? Uno de los contextos mayores en los que se ubicaba la obra de Emilio Uranga era este grupo filosófico conocido como el Hiperión en la Universidad Autónoma de México, que estaba reunido bajo la tutela de José Gaos, español exiliado, que había sido un discípulo de Ortega y Gasset, ¿no? La parte central del trabajo del grupo Hiperión es realmente un periodo de trabajo muy breve, es 1948-53, pero mientras ellos discuten los temas que les interesan, realmente dan un pasito más adelante del existencialismo francés, que era una de las plataformas que les interesaba, y también de las discusiones y de las implicaciones que esto tiene para las identidades latinoamericanas, ¿no? Como por acá lo pongo, no son los primeros en hacerse esta pregunta acerca de la identidad, ¿no? Sin embargo, lo que los distingue es que tenían una ambición transformadora un poco más, digamos, frontal, que las descripciones que habían hecho algunos otros intelectuales. En este caso estoy pensando en Samuel Ramos, a cuya obra El perfil del hombre y la cultura en México, de 1934, Uranga responde directamente en su primer esbozo de su ontología sobre el mexicano, que es ensayo sobre una ontología del mexicano precisamente, o por ejemplo, Alfonso Reyes, Agustín Yáñez, Rodolfo Sigli, todos ellos escritores que desde tanto su obra como sus análisis de obras hacen exploraciones alrededor de la identidad, ¿no? Como decía, mayormente descriptivas, que es una de las cosas que comenta tanto Uranga como Leopoldo Sea, ¿no? Que también es alguien con quien se comunican mucho las obras de Uranga de ese periodo, particularmente Conciencia y Posibilidad del Mexicano, ¿no? Pero bueno, entonces, buscan esta cuestión transformadora, pero también tienen una búsqueda de universalidad. En particular, Sea y Uranga son explícitos en que lo que les interesa es hacer un aparato crítico que no funcione únicamente para México,
sino que funcione más allá. Es decir, no están buscando al mexicano por mexicano, sino están buscando ese punto de conexión en que la accidentalidad, que es un concepto medular de Uranga, del mexicano, trasciende hacia la humanidad, o es una muestra de humanidad, o es una forma de entender lo humano, ¿no? Por ahí, uno de los problemas que tuve al trabajar de esta manera, con este material de Uranga, es precisamente lo pesado que llega a ser en ocasiones con su trabajo de conceptos, tanto lo que viene del existencialismo, como lo que viene de la fenomenología, como lo que viene de la escolástica. Me traté de apoyar con suficientes lecturas, pero siempre por ahí hay alguna, espero que no sea el caso, pero se me puede haber ido alguna errata, ¿no? Entonces, dentro de los conceptos que él tiene y que me interesan, hay tres cosas, ¿no? El accidente, y esta dupla extraña que es la zozobra y el azar, y la inversión de valores que implica la moral cínica, ¿no? En cuanto al accidente, esto es lo que comentaba en torno a la idea de qué es aquello que tiene como elemento Ramos había explorado el complejo de inferioridad como una característica distintiva del mexicano. Para Samuel Ramos, el mexicano se comparaba con el europeo y al notarse inferior, entonces generaba un complejo que lo hacía tener algunas características muy distinguibles que muchos de nosotros recordaremos del perfil del hombre, en particular el apartado psicología del mexicano, ¿no? Uranga dice, no, estos elementos de carácter no tienen que ver con inferioridad sino insuficiencia, es decir, hemos pensado la sustancialidad de un modo, se nos ha presentado todo el tiempo como lo europeo, pero realmente nos encontramos en un punto de insuficiencia porque el ser del hombre en realidad es accidental, no sustancial. Luego, la inferioridad es solo una de las posibilidades de la insuficiencia, pero de ninguna manera la única, ¿no? Y por ahí empieza a explorar su idea de insuficiencia. Una de las principales cosas con las que la opone a sustancia es que la sustancia carece de fisuras, es inmutable, ¿no? Entonces, solamente por relación con eso, la sustancia, el accidente se concibe negativamente como falta o carencia. Pero lo que sí tiene el accidente, y esto va a ser importante después, es que tiene mutabilidad, es que es móvil, ¿no? Entonces, cuando empieza a analizar esto, es donde viene una parte que me parece realmente interesante de sus aportaciones filosóficas y en realidad un poco de las aportaciones del estudio cultural que podemos hacer por este lado, ¿no? Que la idea de lo accidental entonces es la idea de lo humano y esto nos abre a una serie de posibilidades o lecturas de la experiencia humana fuera del occidente europeo como se había trabajado hasta la filosofía de 1950 que él revisa o como ya se empezaba a trabajar en particular desde el existencialismo francés, ¿no? Hay varios elementos que destacan aquí, uno de ellos es la fragilidad, pero también la capacidad de la transformación. No voy a abundar demasiado en ello, sino que voy a saltar directamente a esos elementos que a mí me parece que están que son potenciales de aplicarse de manera extendida en el análisis, tal como él lo hace, ¿no? El concepto de zozobra y posteriormente la inversión de valores, que voy a dejar un poquito colgado porque es todavía algo que estoy revisando, ¿no? Es bien interesante cómo Uranga trabaja zozobra como característica cardinal de la ontología mexicana. En una respuesta que hace a una conferencia del escritor José Alvarado, precisamente, trabaja sobre las contradicciones del mexicano y este es uno de sus primeros abordajes antes de que llegue al análisis del ser e incluya zozobra dentro de este, ¿no? Y lo toma, curiosamente, de un pasaje de Fray Diego Durán en su Historia de las Indias de la Nueva España e Islas de Tierra Firme, en el que están allí, ¿no?, discutiendo cómo los indígenas reúnen dinero y luego lo revientan en una fiesta,
y el interlocutor náhuatl le comenta esto a Durán, ¿no? Le dice, estamos nepantla, neutros, en medio. Este término nepantla, algunos que hemos tenido que rozar los estudios chicanos, los estudios mexicanoamericanos, los estudios de lo latino en Estados Unidos, nos lo hemos encontrado con Gloria Anzaldúa, ¿no? En Borderlands, ¿no? El Nepantla State, ¿no? Como ella le llama, que tiene mucho que ver con esto que ya pone Diego Durán y que recupera en 1950-51 Uranga, ¿no? Es un estar en medio neutro, acudiendo un tiempo a una ley y a la antigua tradición, ¿no? Esto hace que Uranga conciba que lo que tenemos aquí es un carácter pendular, oscilatorio, zozobrante, que en una concepción humana sustancial, es decir, de esta filosofía europea que él tenía intención de repensar, sería destructor, ¿no? Lo que se entiende como sustancial no acepta o no recibe bien esa contradicción, es estar en medio, es ser dos elementos al mismo tiempo sin negar ninguno, no mutila uno en beneficio de otro. Un ser accidental lo tolera bien, ¿no? Entonces, esa es una característica que permite entender muchas actitudes o muchos otros elementos aparentemente contradictorios del carácter nacional, pero también de otros temperamentos o de otras identidades, ¿no? Que esto es una de las cosas que me interesan también y que abordaré en uno de los apartados posteriores que todavía está en desarrollo. Un poco para plantar ya sobre el elemento de análisis literario, lo que hace Uranga con López Velarde es buscar dentro de la obra de López Velarde, en particular en su obra poética, algunos elementos en donde pueda tocar la zozobra, ¿no? Es bien interesante cómo cuando empieza a leer a López Velarde se da cuenta de que el elemento de la zozobra no solamente oscila entre lo que inicialmente Fray Diego Durán ve como la cristiandad y el carácter indígena, sino que luego tiene otros elementos que van cambiando, ¿no? Hipocresía y cinismo cuando lo revisan Reyes, y etcétera, etcétera, ¿no? Ahora, el elemento de la zozobra está vinculado para él, y eso es lo que lee en la poesía de López Velarde, con un dolor peculiar, ¿no? Ese ser zozobrante es como una especie de herida, ¿no? Es estar en medio, es también una herida, ¿no? Y esta herida genera ese dolor peculiar y privatísimo que de alguna manera tiene la capacidad de abrir a los otros, ¿no? Tiene algunas, por aquí espero que quienes hayan leído el avance del capítulo hayan tenido oportunidad de reparar en algunas de las frases que él utiliza, que ilustran muy bien a qué se refiere cuando habla de zozobra y con la posibilidad del azar. Si la zozobra es dolor y es incompletud propio del ser accidental, el ser accidental al no estar fijo se abre a lo móvil, es decir, al azar, y en este caso encuentra una facultad productiva, porque conecta de formas híbridas lo que de otro modo parece incompatible o contradictorio, ¿no? Es de este modo como, a través de la visión de la zozobra como herida y apertura al azar, permite entrelazar subjetividades, llegar a los otros, ¿no? Y esto es lo que lo hace que tenga un potencial de partir de la individualidad a lo comunitario, ¿no? Hace un análisis más en el que también comenta, ¿no? Dice, bueno, si no es lo único que puede pasar, y ejemplifica con algunos poemas más de López Velarde, ¿no? Como también esa zozobra y esa herida ontológica puede no solo abrir, sino también mostrar movimientos de negación del otro, o una especie de hemorragia, una sangría que consume sin llegar realmente a ningún lado, ¿no? Así que en la zozobra, desde la perspectiva de Uranga, puesta ya sobre el análisis literario, es claro que hay movimientos fundamentales de formaciones de una subjetividad, intersubjetividad en todas sus modalidades. Precisamente por eso es que, y me voy a brincar un poquito la inversión de valores y moral cínica, es que dentro del futuro de las aplicaciones que yo tenía aquí desarrollando, me llamaba particularmente la atención lo que se puede hacer con esto, tanto en literatura contemporánea,
como lo que se puede hacer con otro tipo de aproximaciones de estudios de lo latino, no solamente de lo mexicano, fuera de México, ¿no? Este es el libro al que me refiero, Contingency and Commitment, de Carlos Alberto Sánchez, de la Universidad de California, ¿no? Hay más de una posibilidad de reentender eso, saliendo quizás de una de las principales objeciones que tiene, quizás no nada más la obra de Uranga como obra, sino también como figura pública. Quizás los que hayan dado algún paseo por la historia intelectual mexicana de la mitad del siglo XX, a lo mejor se acuerdan de que Uranga es más bien visto como una especie de tipo agrio, ¿no? Un filósofo maldito ahí que es como el maquinador secreto del PRI, ¿no? De las ideologías del PRI, ¿no? Pero realmente algunos de los elementos que tiene en este punto de su filosofía superan y van un poco más allá de eso, ¿no? Que es una de las razones por las cuales me interesa volver a tocarlo y presentarlo como una persona, un aparato filosófico que propone algunos puentes de análisis muy interesantes, ¿no? El último de ellos que quería comentar es precisamente el de la inversión de valores, ¿no? En algún momento él también discute, ¿no? Cómo las ideas preestablecidas desde ciertos elementos o de ciertos mundos jerárquicos que no pertenecen a las realidades de América Latina, de México en el caso que está discutiendo, generan estos problemas, ¿no? De insuficiencia, de vivir la insuficiencia de maneras inauténticas. Entonces, él lo que propone es una inversión de valores, ¿no? Aceptar conscientemente que hay algunas cosas que no son así y obrar en lo que llama una moral cínica, ¿no? Uno de los problemas que estoy previendo es desligarlo de una inversión de valores improductiva que prácticamente genera el mismo problema, ¿no? Una jerarquía invertida y ya. Hay algunas cosas en lo que él revisa tanto en López Velarde como en Juan José Arreola, en una conferencia que habla Juan José Arreola sobre la rivalidad en México, que pueden ser productivos en este sentido, ¿no? Una de ellas es la de López Velarde, la de que lo que se supone contradictorio, que lo contradictorio regularmente se supone deleznable, y si uno aplica la moral cínica, te das cuenta de que lo contradictorio, aceptando esta inversión de valores, puede ser una apertura bastante productiva. En el caso de Arreola, él habla de la saturación del azar, que es un poco contrario a la idea sustancial, porque pues no quieres estar frente a algo que no puedas controlar, pero la apertura del azar también te abre al otro, ¿no? Desde la perspectiva que él pone. Entonces, como ven, hay muchos elementos aquí que a mí me interesaba trabajar, y en buena medida algunas cosas que he dejado fuera con Emilio Uranga han sido elementos de lo más duro de la filosofía que él discute, que a lo mejor tienen menos vinculaciones con lo literario, y por eso me centré tanto en el análisis de López Velarde, y pienso integrar un poco más sus comentarios sobre Usigli, sobre Arreola, sobre Alvarado, sobre algunos escritores más. Alfonso Reyes también lo comenta por allí. Así que voy a dejar de compartir la pantalla y pues nos abrimos a comentarios, ¿no? Gracias, Luis Miguel. Tenemos muy poco tiempo. No sé si alguien tuviera un comentario rápido. Yo lo único que podría decirte es que me parece muy interesante tu texto, y lo que me preocupa es lo que en algunos otros es el desbordamiento, ¿no? O sea, yo creo que ya ahorita lo que va a pasar es que todos vamos a hacer capítulos socavones poblanos, porque no hay manera que nadie los pare. Entonces, eso sería mi único comentario. Hay varios que levantaron la mano: Juan Pablo, Daniel, Gustavo. En ese orden, por favor, si pudieran ser concisos. Claro. Oye, Luis Miguel, ¿cómo estás? Bien, gracias. Tu artículo me interesó, pero bueno, tengo alguna formación filosófica, tengo algunas dudas. En la tradición filosófica, la sustancia no es contraria a los accidentes le pasan a la sustancia. O sea, en los 50 efectivamente había una corriente
que se desarrolló en el existencialismo, no solo en el existencialismo, pero probablemente ahí, en esos términos, contra el esencialismo, no tanto contra la sustancia. La sustancia, que es aristotélica, es en donde acontece, es en donde se predican tanto la esencia, que sí es inmutable, como los accidentes. Perdón si soy muy técnico, pero eso, yo no conozco a Emilio Uranga, no sé si él lo distinga, porque efectivamente Aristóteles critica un poco a Platón, que confunde las ideas inmutables con la sustancia, pero digamos en la tradición occidental hasta la escolástica, la idea de sustancia es aquel elemento en donde acontecen tanto la esencia, o la esencia determina la sustancia, y los accidentes acontecen ahí. Ese es el primer comentario, que no sé cómo lo haga Emilio Uranga, o si tenga, pues, ese apele precisamente a Platón, pero al menos como lector que no conozca a Emilio Uranga, me suena como equivocado a cierta tradición al menos, ¿no? El segundo elemento es pensar que el pensamiento europeo es monolítico y que efectivamente el término sustancia seguía siendo utilizado, pues no sé si se utiliza mucho después de Descartes, es decir, ese aparato conceptual aristotélico pues es cuestionado, y claramente esta idea de zozobra, juego, seres contradictorios, etcétera, del siglo XIX, pues lo abre, entre otros, por supuesto, Nietzsche, y recorre la primera mitad del siglo XX. Hablaste de autenticidad de Heidegger, el surrealismo, etcétera. Hay bastantes juegos ahí. Entonces, mi recomendación, y perdón si me escucho aquí como profesor que dice algún detalle, etcétera, pero bueno, a mí me interesa mucho, por eso lo digo. Creo que ese concepto se tendría que aclarar si es que Emilio Uranga lo utiliza de manera muy particular, ¿no? La segunda es hablar que, pues, efectivamente no es que el pensamiento europeo sea monolítico y piense en esos términos. De hecho, la contradicción que hace avanzar pues, es incluso dialéctico, Hegel, por supuesto, porque a mí me gustó mucho, de una lectura apresurada, sin conocer, pensar precisamente, o relacionaría la idea de accidentes con lo que después se desarrolló, que es la reflexión sobre la diferencia, ¿no? Es dejar de pensar en términos esencialistas para pensar que eso no es el existencialismo, sino posmodernismo, Deleuze, Lyotard, etcétera, que hablar en términos de diferencia, a ver si aquí hubo un pensamiento relativamente anterior que pueda ir en ese sentido, y cuál sería la interpretación. Esas serían como mis recomendaciones, y leeré, me interesa mucho lo que escribiste, leeré con atención el artículo final. Muchas gracias, y eran mis comentarios. No, muchas gracias a ti. Sí, en efecto, eso es una de las discusiones que dejé un poquito fuera, porque en la discusión acerca de sustancia y accidente, una de las acotaciones que hace Guillermo Hurtado, que también que ha estudiado mucho a Liperión, es la doble implicación, ¿no? Que funcionan como par, es decir, no funcionan excluyéndose, sino uno implica a la otra. En efecto, Uranga remite a la tradición aristotélica que comentas, pero entrar en todos los apartados y discusiones que él hace me pareció un poquito complicado. Voy a tomar con mucho cuidado y con mucha reflexión el comentario acerca de la discusión alrededor de sustancia, y ya si quieres luego nos escribimos y te pediría algún tipo de bibliografía, ¿no? Que me pudiera apuntalar, ¿no? Y respecto al otro elemento de la cuestión monolítica, también sí tienes mucha razón. Él apela precisamente a un tipo de idea de tradición que especifica, y curiosamente también él se va un poquito en contra de la dialéctica, ¿no? Dice, bueno, la dialéctica resume una síntesis, pero en el sujeto contradictorio del que yo estoy hablando, eso no pasa, ¿no? Entonces, pero bueno, por ahí lo voy a dejar. Muchísimas gracias por el comentario. Sí, con gusto, si puedo ayudarte, lo haría con mucho gusto. Muchas gracias. Daniel. Sí, muchas gracias. Bueno, pues de entrada una felicitación por estas páginas tan
interesantes, ¿no? Y pertinentes en el sentido de que justamente, pues ahorita estamos con el asunto del centenario del poeta, y por esa cuestión creo que, digo, no sé si hay espacio para que lo comentes, pero este asunto de la zozobra que retoma de López Velarde no solamente habla de que toma esa conceptualización, sino de que también ya hay un proceso de canonización de López Velarde como el poeta nacional en ese 30 años después de su muerte, ¿no? En el 51, digamos. Y eso por un lado. Y por el otro, aunque lo aclaraste en tus páginas, que la bibliografía todavía no está completa, creo que sí es importante que por lo menos refieras en algún momento a José Manuel Cuéllar, aunque tenga que ver con el asunto de Emilio Uranga y el PRI. Básicamente, muchas gracias. Sí, muchas gracias. Aquí también estoy leyendo el comentario del doctor Palma acerca de la cita de López Velarde, porque en efecto el trabajo que hace con la poesía de él funciona muy bien dentro del aparato crítico que aplica. Y desde luego, sí, desde luego tengo todavía que echarle un ojo, no nada más a Cuéllar, sino a un par más que tengo por allí en el tintero. Muchas gracias. Gustavo. Gracias, Sam. Luis Miguel, también me parece un gran monográfico, un trabajo muy profundo, muy interesante. A mí me interesó particularmente esta cuestión de la zozobra que forma intersubjetividades, por lo que yo trabajo por otro lado. Se me hace muy, muy interesante, pero quizás va más o menos en el mismo sentido que el comentario que dejaba Alejandro aquí en comentarios, ¿no? Que es un poco ver, o sea, cómo se llega a esa gran sentencia de la zozobra forma intersubjetividades. Se me hace muy, muy interesante, muy enriquecedor, pero quizás ver un poco también el proceso. El poema a partir del cual revise eso es, como tú señalas, La Tejedora, ¿no? Creo que tiene algo así que como 40 y tantos versos. No es tan extenso, no sé si citar el poema o citar específicamente aquellos fragmentos donde se detona esta idea de la zozobra que a su vez configura intersubjetividades. Quizás eso nada más, ¿no? Ahí por la página 6 creo que estaba esa parte. Como abonar sobre ello, porque, bueno, por lo menos a mí se me hace muy, muy interesante. Quisiera ver el procedimiento, o sea, el apartado B de cómo llega de A a C, ¿no? Y no nada más tener la parte final, ver cómo llega eso. Pero ya, nada más hacer eso. Sí, muchas gracias. Voy a intentar, sí, ver un poquito más del modo de incluir esto, quizás a lo mejor en detrimento de algún elemento más, quizás recortar muchísimo más de lo que tenía pensado la moral cínica, para no tener estos gigantescos socavones de los que hablamos, ¿no? Entonces, muchas gracias, Gustavo. Muchas gracias. Faltan 13 minutos para que se cumpla la hora que teníamos. Gustavo, ¿se da tiempo? Presento en 5. Puedo hablar muy rápido. Ok. Y que si no da tiempo te hagan llegar tus comentarios, ya sea por el chat o por correo. ¿Te parece? Claro, sí, no. Por mí no hay problema. Gracias. Nada más me pueden decir si ven mi pantalla en Word que dice Borges Discusión. Sí. Perfecto, muchas gracias. Bien, muy, muy rápido. Lo que yo hice fue intentar leer este libro de discusión de Borges, que como bien ya me señalaba en la primera ronda de comentarios, Daniel Zavala me dijo, oye, pero con lo que estás presentando aquí de modelo, es como para una tesis, no te va a dar, o sea, es demasiado, y tenía toda la razón, ¿no? Si lo volví a leer como con más detenimiento, fui atendiendo esos comentarios, y claro, creo que hay como muchísimo más que puedes sacar, tanto así que me estoy centrando ahora en un solo libro en vez de tomar discusión y otras inquisiciones. Y por otro lado, también que estoy intentando dejar un poco al margen, hablar someramente de qué es lo que se ha dicho sobre estos libros y enfocarme más, no tanto en yo leer a Borges, sino intentar leer como leyera Borges los distintos fenómenos culturales, porque es muy disperso, es muy heterogéneo su corpus de investigación, digámoslo así. Y lo que pude hacer fue, bueno, hacer una breve introducción, un contexto a discusión de 1932,
buscar una suerte de clave de lectura siguiendo la propuesta del artículo que me compartió Daniel Zavala, que le agradezco mucho, que son estos como núcleos de lectura, que bueno, pues a lo mejor también hay algo así como rutas de lectura, y yo encontré dos. La que desarrollo en este esbozo del capítulo es la primera, Apuntes para una teoría del error. Estuve leyendo los distintos ensayos y encontré 4 ensayos que podían compaginarse más o menos sobre una idea de cómo leería Borges distintos fenómenos, ¿no? Entonces, el primero es la postulación de la realidad, donde hace una oposición entre lo clásico y lo romántico, y se va hacia la idea de la imprecisión, y cómo la imprecisión puede generar una suerte de subjetividad particular, una materialización de esta subjetividad, ¿no? El segundo sería el arte narrativo y la magia, donde habla de la sugerencia de estos procedimientos de ocultamiento y de develación, de sorpresa, de que también en estos pequeños errores, pequeños deslizamientos, puede haber procedimientos, sobre todo él los relaciona con la novela, ¿no?, que serían como parte compositiva de la estructura literaria. En las versiones homéricas, ahí se va más hacia la idea de la traducción, ahí rescato un poco a nivel de nota al pie, sobre la idea de, por ejemplo, otros ensayos como La historia de la eternidad, donde habla de esta traducción como una multiplicación de posibilidades, y va también sobre la idea contra la idea, de un texto definitivo, que aquel texto que esté cerrado, aquel texto que sea definitivo, pues como que no sirve para nada, ¿no? Él dice que quede para las escrituras sagradas. Y finalmente, el cuarto y último texto de este tipo, que va sobre esta idea del error, sería la recepción errada como perfecta en la superstición. Creo que sí cumplió lo de los 5 minutos, ¿verdad? Se nos cortó. Sí, oigan, le puse timer para desconectarlo al pobre. Por un momento dije, soy yo, son los demás, ¿no? Ya ven, si no son cumplidos, aquí los cortamos. Sí, sí, sí. Qué estrictos. Sí, hombre. Lo malo es que tampoco podemos comentar porque no lo va, o sí está conectado. No veía nuestros comentarios. No, se congeló, yo creo, o sea, está aquí, pero está congelado. No se ha desaparecido su imagen, digamos, congelada, ¿no? Ajá. Ahí está. Ah, no, ya se salió, creo. Ajá, Creo que como a lo mejor el reloj se salió. De nuevo. Bueno, pues su texto está. Yo creo que ahorita se conectará. Yo creo que se desconectó para conectarse y terminar. Pero bueno, su texto está ahí en los capítulos. Si alguien tiene como observaciones o comentarios, la idea de ponerlos ahí era que no se multiplicaran las versiones, así como tenemos miedo como Borges de los espejos y de, ya no me acuerdo qué otra cosa, porque se iban a multiplicar. Entonces, cualquier comentario que quieran hacer, pues ahí se puede hacer en el texto. Nos faltaron, para terminar lo que habíamos programado, los textos de Alicia y de Marisa. Entonces, pues bueno, nos veríamos. Ah, ya, Gustavo, ya se unió. Perdón, creo que se cortó de repente, ¿verdad? Sí. Mil disculpas. Sí. Mil disculpas. No sé si me queda en algo o ya presento la siguiente vez como ustedes me digan. No, pues termina para que quede la idea clara. Yo digo, todavía tenemos 7 minutos. Perdón, sí, sí, nada más si me pudieran decir dónde me quedé. Creo que ibas en el asunto de estos 4 elementos de la teoría del error de Borges, ¿no? O lo que postulas como. El cuarto. Sí, la superstición ética del lector. Perfecto. Sí, muchas gracias. Bueno, les vuelvo a compartir mi pantalla. Me quedé en el cuarto, la supersticiosa ética del lector. ¿Ahí lo ven? ¿Sí? Sí. Bueno, como decía, esta sería el último cuarto apartado de estos apuntes para una teoría del error. Sería la idea de una recepción errada como la perfecta, y donde más o menos como que hace un compendio de las otras formas de errores que hay y que pueden llevar a una idea de lo literario como un desvío, que ahí se adelanta también mucho a la idea de estilística.
Luego comentaba también un poquito que muchas de estas repercusiones o de lo que yo leo como repercusiones de estas ideas que esté esbozando en 1932, dentro de la estética de la recepción, la estilística, incluso la deconstrucción, las voy señalando a pie de página como para no abusar del espacio y como para ver otras rutas de lectura. Y bueno, también expliqué un poco que en el siguiente apartado iría viendo esto de sujeto, lengua, cultura y literatura, cómo se detiene a analizar a Whitman, a Flaubert y al escritor, la idea de escritor y nación, ¿no? Sobre todo con los apartados de la literatura gauchesca y el escritor argentino y la tradición. Esto es así a muy, muy grandes rasgos lo que yo he intentado hacer, sobre todo para detenerme en la forma de lectura de Borges, más que en una recuperación filológica o eso que sería quizás innecesario o quizás demasiado amplio, ¿no? Sobre todo teniendo las 6,000 palabras y pensando en la cuestión del monográfico. Eso es a muy grandes rasgos lo que yo intenté hacer con este monográfico. Muchas gracias, Gustavo. Nos quedan 5 minutos si alguien quisiera hacerle alguna pregunta o comentario. Daniel, claro. Sí, gracias. Oye, pues está bien interesante tu trabajo y yo sí te sugeriría que básicamente te centres en esa teoría del error que sí me pareció una cuestión muy, muy interesante y novedosa. Y dado que pues hay tan poquito espacio, más bien que la desarrolles mucho más. Creo que si logras desarrollarla mucho más, nos estarías dando un texto mucho más complejo que si pasas a otras cosas sin haber agotado esa teoría que por lo menos a mí me parece algo bastante novedoso. Gracias. Gracias, Daniel, y gracias por el artículo. Perfecto. Y gracias por citarme también, te felicito. Gloria y Juan Pablo. Okay. No, perdón, no había bajado la mano, pero bueno, nada, me interesa mucho tu artículo, también estoy a la expectativa, más que comentario, decirte que estoy muy interesado. Muchas gracias, Juan Pablo, gracias. Bueno, algo rápido. Sí, suena bastante interesante, pero también creo que lo que mencionabas como recomendación para todos hacer los subapartados lo planteas muy bien. Entonces, creo que es un ejemplo que podemos seguir de cómo ir estructurando para la presentación y para el desarrollo. Y bueno, ahí nada más como comentario, esta visión o teoría del error sería interesante pues verla también como un guiño, por lo menos, o como una nota a pie de página, como esto, de alguna forma, dialoga con la idea de posmodernidad que tanto se anota con Borges como con Paz, ¿no? Claro, sí, muchísimas gracias. Sí, incluso yo lo fui mandando todo a nota al pie porque pues, fui viendo que no me iba a caber, ¿no? Y entonces ahí hago unas cuantas menciones de la gramatología. Incluso es muy interesante lo de indefinición, que trabajo en el último apartado, porque solamente 3 años después Schrödinger está postulando las teorías de la caja de Schrödinger, ¿no? De las posibilidades que está dentro afuera. Entonces, hasta científicamente, dialogando transdisciplinariamente, está ya pensando en esto de que puede ser y no ser al mismo tiempo. Se me hace muy, muy interesante eso a mí, de releer ahora Borges. Y bueno, sí, muchas gracias también por esto de los apartados. Y yo, algo que cometí un error, quería pedir disculpas, subirlo en PDF. Creo que es mucho más conveniente si lo vamos subiendo en Word. Que Sam me hizo favor de transformarlo de PDF a Word, creo que sí, sería mejor en Word para que ahí pudiéramos ir metiendo mano en caso de que sea necesario, detalles que vemos. Es mucho más fácil en la plataforma de Drive si está en Word el documento que si está en PDF, pero perdón, yo ahí puse como mal en meterlo en PDF, pero muchísimas gracias. Sí. Y ya. Bueno, pues muchas gracias. Casi cumplimos con el cometido. Nos faltaron 2 textos, pero bueno, creo que avanzamos bastante rápido. Esta nos sirvió como de ensayo para la siguiente. Yo creo que más o menos ya vimos cómo presentar de manera más expedita y óptima y cómo hacer nuestros comentarios también de forma más óptima, en la idea de que la siguiente sesión podamos cumplir con lo que nos quedó pendiente y ojalá que lo que se tenía planeado para esa sesión de por sí. Cualquier comentario, duda que tengan, yo estoy para servirles en mi correo. Nada más quería preguntarles si a todos les llegó la cita para la reunión y si tienen todos acceso a todos los documentos. Para entonces, Ramón levantó su mano, porque si no,
que me escriba cada quien de manera individual quien tenga problemas para darle acceso al texto que sea necesario o a la reunión. Gracias. Ramón, adelante. Listo. Perdón, Sam. Oye, nada más una pregunta de, bueno, general, ¿no? Creo que para todo. Digo, ya pasamos por esto, pero no sé qué tanto, porque no sé si esto es lo que ha generado un poquito ahorita la cuestión de amplitud de los textos, y lo digo en general, porque, digamos, revisando justamente los documentos de carácter editorial, se maneja un número determinado de palabras que no recuerdo ahorita, que sería un promedio exactamente de unas 15 cuartillas, ¿no? Ya el artículo terminado. Y cuando justamente en la otra parte, cuando se menciona la cuestión de presentar justamente esto, se habla de 15 cuartillas, lo que ya casi sería como el artículo completo. Entonces, no sé si es, o si es un aspecto que tendremos que revisar después, o nada más, lo comento porque no sé si eso es lo que nos está generando, como esta parte de repente considerar una amplitud en este caso de lo que es propiamente el texto. Nada más como inquietud, ¿no? En este caso. Gloria. Bueno, en lo personal, a mí me gusta la idea de que esté el texto en el Drive, pero que para la exposición fuéramos esquemáticos. Creo que es muy bueno, por ejemplo, quien expuso ahorita al final, es muy bueno hacerlo así, porque de alguna manera seguimos mejor las ideas, hay más claridad y ya las observaciones puntuales en los textos se podrían hacer en el Drive, que se pongan en Word, por supuesto estoy de acuerdo, para que haya más facilidad de anotar los comentarios. Y bueno, nada más que nos recuerdes cuándo es la siguiente sesión y a quiénes les tocaría exponer, si se puede. Sí, claro, en lo que Daniel participa, yo les digo los siguientes participantes. Sí, gracias. Bueno, por un lado está el asunto de que creo que mi percepción es que íbamos a presentar un documento tipo ponencia, es decir, apegarnos a unas 8 o 10 cuartillas, como un adelanto, por supuesto. Y claro, si pudieron avanzar más, mucho mejor, ¿no? Pero creo que la idea era tener un texto de la extensión aproximada de una ponencia. Por el otro lado, quedan pendientes 2 presentaciones. Las vamos a programar para la siguiente, ¿verdad? Si las personas no tienen inconveniente, les comento quiénes siguen. La siguiente sesión es el viernes 20 de agosto, Gloria, y es originalmente programados para esa sesión estaban Israel, yo, Nelly, Gerardo, Castillo, Juan Pablo, Ada, Javier Hernández, José Miguel y Gabriel Hernández. Pero con esta sesión nos atrasamos en las presentaciones de Alicia y de Marisa. Si ellas no tienen ningún problema, empezaríamos, yo creo, la sesión con sus presentaciones, como lo comentábamos, ya fuera esquemáticamente o en un formato más breve que el del artículo, para luego continuar con los calendarizados. Recuerden que de todas formas en el Drive está la carpeta donde viene el calendario y ahí vienen tablitas donde vienen los nombres de los participantes y las fechas en las que les toca, si tuvieran cualquier duda para consultar. Y que estas sesiones se graban y también se suben a la carpeta que dice sesiones o videos, algo así, para que las tengan como futura referencia. Entonces les pregunto, Marisa y Alicia, ¿podrían comenzar la siguiente sesión o quieren que se reagende su participación? Yo estoy totalmente de acuerdo, no tengo ningún inconveniente. Muchas gracias. Lo que sí quisiera saber es si, porque quiero avanzar y hacer cambios en mi borrador, que era bastante breve, y que también con los otros trabajos me di cuenta de aspectos que quiero modificar. ¿Puedo eliminar el documento que tengo para subir uno más actualizado, más cercano a la fecha, igual una semana antes? Porque si le quiero hacer cambios, bueno, lo dejo mejor, porque a lo mejor tienen algún feedback que hacer. No, lo quito. Yo creo que lo mejor es que recuerden que los textos tienen que estar en el Drive por lo menos una semana antes de la sesión para que nos dé tiempo de leerlos.
Entonces, yo creo que tienes tiempo, Marisa, para hacerle las modificaciones que quieras, de manera que para ese momento ya tengas el documento que quieras, que se lea y se comente, definitivo, bueno, no definitivo, pero definitivo en proceso, para no estar jugando de nuevo como con diferentes versiones, porque si alguien lee esta y luego cambias y comentamos sobre esta y ya actualizaste a otra, no tendría como mucho sentido. Ah, bueno, muchas gracias. De todas formas, si alguien ya lo leyó y me quiere decir algo, pues ahí me lo manda al correo, pero era mi única duda. Entonces, para agosto está bien, Samantha. Muchas gracias. Gracias. Para ya no quitarles más el tiempo, Alicia, entonces, ¿tú tienes algún problema con leer la siguiente fecha? No, sin problema. La siguiente fecha nos vemos entonces. Ok. Lo único que comenta aquí Gloria, y tiene razón, es que seguramente vamos a irnos desfasando porque no vamos a tener tiempo. Procuremos quedar como está el calendario, es mi propuesta, y ser más esquemáticos y breves para ver si logramos cumplir a cabalidad. Y si no, pues que quedaran 1 o 2 trabajos nada más. 1, pensemos en óptimamente volando para la sesión que sería la última, que sería de octubre. Gustavo. Perdón, nada más rapidísimo, algo que, pues bueno, que yo me lo tengo que autoimponer porque tampoco lo hice así bien, pero acuérdense que está en esta carpeta que se llama formato de revisión editorial, perdón, en la carpeta que se llama documentos editoriales, hay un Word que se llama formato de revisión editorial 1, ese como para seguir cuestiones de hiperlineado, espacio, números de páginas, todo eso, ahí está. Que bueno, para que luego al final, cuando ya tengamos los documentos terminados, sea mucho más fácil homologarlos, juntarlos todos y que quede todo lo más sencillo posible para irle dando salida a los productos al final. Nada más eso. Está bien. Gracias. Muchas gracias. Pues si nadie tiene ningún otro comentario ni nada que decir, mucho gusto de haberlos visto. Gracias por haberse reunido y haber cedido su tiempo para esta sesión. Espero que haya sido fructífera. Cuídense mucho todos, tengan muy buen fin de semana y nos vemos el, ¿qué les dije? 25 de agosto. No, el 20. El viernes 20. Viernes 20 de agosto. Cualquier problema con el drive o los documentos me escriben y con mucho gusto los ayudo. Que estén muy bien. Saludos. Gracias. Muchas gracias. Cuídense. Hasta luego. Gracias. Bye. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Chao.